Las granjas del futuro estarán completamente automatizadas y el campo ya no se parece al lugar que alguna vez conocimos. En la oscuridad de la noche, donde antes había silencio natural, ahora hay un tipo distinto de movimiento. No hay pasos sobre la tierra, no hay voces entre los cultivos, no hay manos humanas trabajando bajo la luz de la luna. Solo máquinas que avanzan con una precisión constante, como si el campo hubiera aprendido a funcionar por sí mismo. Durante siglos, la agricultura fue una de las actividades más humanas que existían. Depender del clima, de la experiencia, del esfuerzo físico y del conocimiento transmitido por generaciones era parte esencial de sobrevivir. Pero ahora, ese vínculo directo entre la tierra y las personas comienza a romperse. En distintas partes del mundo, enormes extensiones agrícolas funcionan con una presencia humana cada vez más mínima. Robots se encargan de tareas que antes requerían jornadas completas de trabajo. Drones atraviesan el cielo nocturno, liberando insumos sobre los cultivos con una exactitud imposible para cualquier método tradicional. Sistemas automatizados supervisan cada metro del terreno sin descanso, sin pausas, sin fatiga. Todo ocurre en silencio, un silencio distinto al del pasado. No es ausencia de actividad, sino ausencia de personas. Y cuanto más eficiente se vuelve este sistema, más difícil es ignorar una pregunta que comienza a surgir con fuerza. ¿Estamos viendo el nacimiento de una agricultura sin humanos? La agricultura siempre fue una conversación entre la humanidad y la naturaleza, una negociación constante con la lluvia, el sol, el suelo y el tiempo. Cada cosecha dependía de observar, aprender y adaptarse. No había control absoluto, solo experiencia acumulada y esfuerzo repetido durante generaciones. Pero esa relación comenzó a cambiar cuando la tecnología entró al campo. Al principio fueron herramientas simples, después máquinas más avanzadas, luego sistemas capaces de analizar, medir y optimizar lo que antes solo podía interpretarse con intuición. Y ahora, ese proceso ha llegado a un punto donde ya no se trata solo de ayudar al ser humano, sino de reemplazar partes completas de su papel. Hoy, lo que ocurre en muchos sistemas agrícolas modernos ya no depende únicamente de personas. Sensores distribuidos en el terreno recopilan información en tiempo real sobre cada variable del cultivo. Drones sobrevuelan hectáreas enteras en minutos, detectando cambios invisibles al ojo humano. Y sistemas automatizados procesan todos esos datos de forma continua, sin descanso, sin interrupciones. La información ya no se observa, se genera, y a partir de ahí, se toma acción. Los drones no solo vigilan, también intervienen. Los robots no solo ayudan, ejecutan tareas completas con precisión constante, desde la fumigación localizada hasta la supervisión del crecimiento de los cultivos. Cada proceso empieza a ser asumido por sistemas autónomos que no necesitan supervisión constante. El campo deja de ser un espacio donde se trabaja directamente con la tierra y empieza a convertirse en un sistema gestionado a distancia. Y en ese cambio, algo importante empieza a desaparecer: la necesidad de estar presente. Porque cuando una máquina puede ver mejor, medir mejor y actuar con más precisión que una persona, la agricultura deja de depender del cuerpo humano, y lo que antes era trabajo empieza a convertirse en automatización. La automatización no llega como una ruptura repentina, sino como una sustitución gradual de funciones que antes parecían imposibles de delegar. Primero desaparece la necesidad de vigilar constantemente el cultivo. Después, la de recorrer físicamente el terreno para entender su estado. Más tarde, incluso la experiencia acumulada durante años comienza a ser replicada por sistemas que aprenden de millones de datos en tiempo real. En muchos campos modernos, la toma de decisiones ya no depende de la observación directa, sino de algoritmos que analizan patrones invisibles para el ojo humano. La humedad del suelo, la temperatura, la densidad de nutrientes, el riesgo de plagas. Todo se convierte en información procesada continuamente por sistemas que no descansan. Y cuando una máquina puede interpretar esa información mejor y más rápido, también empieza a decidir. Lo que antes era intuición agrícola ahora es cálculo. Lo que antes era experiencia humana ahora es predicción estadística.
y lo que antes requería presencia, ahora solo requiere conexión. El resultado es un campo que sigue produciendo, pero con cada vez menos intervención directa de personas. Las tareas se fragmentan hasta convertirse en procesos técnicos: observar, analizar, actuar. Y cada uno de esos pasos empieza a ser asumido por sistemas distintos, conectados entre sí, trabajando como una sola red. En ese punto, la agricultura ya no depende de un agricultor que entiende la tierra, sino de una infraestructura que la interpreta en tiempo real. Y aunque todo esto aumenta la eficiencia, también cambia algo más profundo. La relación entre el ser humano y el campo deja de ser física. Se vuelve digital, mediada por pantallas, sensores y decisiones automatizadas. Y entonces surge una idea difícil de ignorar. Si cada parte del proceso puede ser optimizada por una máquina, ¿qué queda exactamente del papel humano en la agricultura? El mundo se está enfrentando a una cuenta regresiva silenciosa. Cada año, la población global sigue creciendo, y con ella crece también una demanda que parece no tener límite: la necesidad de alimento. Lo que antes era un equilibrio relativamente estable entre producción y consumo, hoy se está convirtiendo en una presión constante sobre sistemas que ya operan al máximo de su capacidad. Las proyecciones hablan de un futuro cercano, donde la humanidad podría superar los 10.000 millones de personas. No es solo un número, es una escala completamente nueva de necesidad alimentaria. Una escala para la cual los sistemas agrícolas actuales no fueron diseñados. Y mientras la demanda aumenta, las condiciones del planeta se vuelven más difíciles. El clima ya no sigue patrones predecibles. Las temporadas de lluvia cambian. Las sequías se extienden por más tiempo. Las temperaturas extremas se vuelven más frecuentes. Cada uno de estos factores impacta directamente en la producción de alimentos, reduciendo rendimientos y aumentando la incertidumbre en cada cosecha. A esto se suma otro problema igual de crítico: el agua. La escasez de recursos hídricos comienza a afectar regiones enteras que dependen de la agricultura para sobrevivir. Cultivar alimentos se vuelve cada vez más costoso, no solo en términos económicos, sino también en términos de recursos naturales que están disminuyendo rápidamente, y al mismo tiempo, el campo está perdiendo a las personas que lo sostienen. Las nuevas generaciones migran hacia las ciudades. El trabajo agrícola se vuelve menos atractivo, más exigente y más vulnerable a las condiciones climáticas. En muchos lugares, simplemente ya no hay suficientes trabajadores para mantener la producción a gran escala. El resultado es una presión acumulada desde todos los frentes. Más personas que alimentar, menos recursos disponibles, menos estabilidad climática y menos mano de obra. La agricultura global entra en un punto crítico donde mantener el sistema funcionando como antes ya no parece viable. Y en medio de esta crisis, una idea comienza a ganar fuerza en todo el mundo. Si el problema es demasiado grande para el esfuerzo humano tradicional, entonces la solución podría depender de algo que no tenga las mismas limitaciones, algo capaz de producir más, con menos recursos, menos errores y sin descanso, algo que no dependa del clima, del cansancio ni de la falta de trabajadores. Y es ahí donde la automatización empieza a dejar de ser una opción y empieza a aparecer una necesidad inevitable. La presión sobre el sistema alimentario global no solo proviene del crecimiento poblacional, proviene también de la fragilidad acumulada de todo lo que lo sostiene. La agricultura moderna depende de una red extremadamente compleja de factores que deben alinearse casi a la perfección para funcionar. Clima estable, disponibilidad de agua, suelos fértiles, energía accesible, transporte eficiente y mano de obra suficiente. Cuando uno de esos elementos falla, todo el sistema se resiente. Y hoy, varios de esos pilares están fallando al mismo tiempo. Las imágenes muestran campos afectados por sequías prolongadas, tierras erosionadas, cultivos perdidos por inundaciones repentinas y regiones enteras donde producir alimentos se ha vuelto impredecible. No es un problema aislado. Es un fenómeno global que se repite en distintos continentes con diferentes intensidades, pero con el mismo resultado: menor estabilidad en la producción de alimentos. En paralelo, las cadenas de suministro alimentario también muestran sus límites. Transportar comida a través de grandes distancias
implica costos crecientes, vulnerabilidad a crisis logísticas y una dependencia constante de combustibles y redes internacionales que no siempre son estables. El sistema funciona, pero cada vez con menos margen de error. Y en el centro de todo esto, la mano de obra agrícola se reduce, no por una sola causa, sino por muchas al mismo tiempo. Condiciones laborales exigentes, falta de relevo generacional, migración hacia zonas urbanas y una creciente automatización parcial que ha ido reemplazando tareas específicas. El resultado es una fuerza de trabajo más pequeña, intentando sostener una demanda mucho mayor. La ecuación se vuelve cada vez más difícil de equilibrar. Más demanda, menos estabilidad, menos recursos humanos disponibles y un entorno climático cada vez más impredecible. El problema no es solo producir alimentos, sino mantener la capacidad de producirlos de manera constante en un mundo que cambia demasiado rápido. Y en ese contexto, la automatización deja de verse como una innovación tecnológica aislada. Empieza a verse como una respuesta estructural a una crisis sistémica, porque cuando todos los factores que sostienen la agricultura tradicional se debilitan al mismo tiempo, la pregunta deja de ser si el sistema necesita cambiar y pasa a ser cómo podrá seguir funcionando sin colapsar. La agricultura global se encuentra en una paradoja cada vez más difícil de ignorar. Por un lado, la humanidad necesita producir más alimentos que nunca en su historia. Por otro, los medios tradicionales para hacerlo están bajo una presión constante que no deja de aumentar. El resultado es un sistema que intenta expandirse mientras, al mismo tiempo, pierde estabilidad. En este escenario, la automatización empieza a ocupar un lugar central no por conveniencia, sino por supervivencia operativa. Las imágenes muestran instalaciones agrícolas de alta tecnología, sistemas controlados por sensores y entornos donde cada variable del cultivo es monitoreada en tiempo real. No hay espacio para la improvisación. Cada decisión se basa en datos, modelos predictivos y sistemas capaces de ajustar el proceso productivo de manera inmediata. La idea es clara: reducir la incertidumbre, porque en un mundo donde el clima es cada vez menos predecible, donde el agua es más escasa y donde la mano de obra disminuye, la única forma de mantener la producción estable es eliminar, en la mayor medida posible, los factores humanos que introducen variabilidad. Las máquinas no reemplazan la agricultura por ambición, la reemplazan por consistencia. Pueden trabajar durante todo el día sin interrupciones. Pueden operar bajo condiciones extremas. Pueden ajustar su comportamiento en función de millones de datos, sin fatiga ni error acumulado. Y sobre todo, pueden mantener un nivel de producción constante en entornos donde lo humano se vuelve cada vez más inestable. La agricultura moderna ya no solo busca producir alimentos, sino garantizar que esa producción no se interrumpa bajo ninguna circunstancia. Y eso cambia la lógica completa del sistema, porque cuando la prioridad absoluta es la continuidad, todo lo que introduce variabilidad comienza a ser cuestionado. Todo lo que depende del cansancio, del error o de la limitación humana se convierte en un riesgo potencial. En ese punto, la automatización deja de ser una herramienta auxiliar. Se convierte en la estructura que sostiene el sistema alimentario. Y la pregunta final se vuelve inevitable. En un mundo que necesita producir más, con menos recursos y menos estabilidad, ¿cuánto tiempo puede seguir dependiendo de un modelo centrado en el ser humano? La agricultura ya no se entiende solo como el acto de sembrar y cosechar. Hoy, es un sistema complejo de información, máquinas y decisiones automatizadas que trabajan en conjunto para producir alimentos con una precisión que antes era impensable. Lo que está ocurriendo en el campo no es una simple modernización, es una transformación profunda de su propia naturaleza. En el centro de esta revolución está la inteligencia artificial, sistemas capaces de analizar millones de datos agrícolas en cuestión de segundos, interpretando información que va desde la humedad del suelo hasta el comportamiento de los cultivos en distintas condiciones climáticas. Ya no se trata solo de observar lo que está pasando, sino de anticipar lo que va a ocurrir. La agricultura empieza a volverse predictiva. A su alrededor, los sensores IoT han convertido cada campo en una red viva de información constante.
Pequeños dispositivos distribuidos en el terreno miden temperatura, nutrientes, niveles de agua y condiciones ambientales en tiempo real. El campo deja de ser un espacio silencioso y se convierte en una fuente continua de datos. Y todos esos datos alimentan algo aún más grande: el Big Data agrícola. Un sistema global donde la información de miles de granjas se recopila, se compara y se analiza para encontrar patrones invisibles al ojo humano. Lo que ocurre en un cultivo puede influir en decisiones tomadas en otro país. La agricultura deja de ser local y se vuelve interconectada. A partir de ahí, la tecnología empieza a tomar forma física. Tractores autónomos recorren los campos sin conductor, guiados por sistemas de posicionamiento y algoritmos que optimizan cada recorrido. Ya no dependen de la atención humana ni del cansancio. Pueden operar durante horas con una precisión constante, ajustando su trabajo en función de los datos recibidos en tiempo real. Y detrás de ellos aparecen los robots cosechadores, máquinas diseñadas para identificar, seleccionar y recolectar cultivos con una exactitud que reduce el desperdicio y aumenta la eficiencia. No se cansan, no se distraen y no dependen de la experiencia acumulada durante años. Funcionan con visión artificial, sensores y modelos de aprendizaje automático. Todo esto forma parte de un mismo concepto: la agricultura de precisión. Un modelo donde cada decisión se optimiza al extremo. Cada gota de agua, cada nutriente y cada movimiento está calculado para maximizar el rendimiento y minimizar las pérdidas. El campo deja de funcionar por intuición y comienza a operar como un sistema altamente controlado. Y en medio de esta transformación, surge una idea inevitable: la agricultura ya no está evolucionando lentamente. Está siendo rediseñada desde su base por tecnologías que están cambiando no solo cómo producimos alimentos, sino quién o qué toma las decisiones dentro del proceso. La revolución tecnológica en el campo no ocurre en un solo nivel, sino en capas que se superponen unas sobre otras hasta cambiar por completo la forma en que se entiende la producción agrícola. En la superficie, parece que solo se trata de máquinas más modernas, tractores sin conductor, robots más precisos, drones más inteligentes. Pero debajo de eso hay algo mucho más profundo: un cambio en la forma en que se toma cada decisión. Porque antes, cada acción en el campo dependía de la experiencia humana. Saber cuándo sembrar, cuándo regar, cuándo cosechar. Era una combinación de conocimiento, intuición y observación directa del entorno. Ahora, esa intuición está siendo reemplazada por modelos matemáticos. Los sensores IoT transforman el campo en un flujo constante de información. Ya no es necesario caminar entre los cultivos para entender su estado. Cada planta, cada metro de suelo, cada variación del clima se convierte en datos que viajan en tiempo real hacia sistemas centrales de análisis. Y esos sistemas no solo almacenan información, la interpretan. El Big Data agrícola permite comparar millones de puntos de información provenientes de distintas regiones, estaciones y condiciones climáticas. Lo que antes era una experiencia local, ahora se convierte en conocimiento global. Un patrón detectado en una región puede servir para ajustar decisiones en otra completamente distinta. El campo ya no aprende solo de la experiencia individual de un agricultor, sino de la experiencia colectiva de todo el sistema agrícola mundial. Y en ese punto, la inteligencia artificial se vuelve el elemento decisivo. No solo procesa datos, aprende de ellos. Detecta relaciones que no son evidentes para el ojo humano. Anticipa problemas antes de que aparezcan. Y, cada vez más, sugiere o ejecuta acciones directamente en el terreno. El agricultor deja de ser quien decide cada paso y empieza a ser quien supervisa decisiones tomadas por sistemas que operan a una escala mucho mayor. Mientras tanto, en el campo físico, los tractores autónomos continúan su trabajo sin interrupciones. Siguen rutas optimizadas al milímetro, ajustando su comportamiento en función de condiciones cambiantes que ellos mismos detectan. No hay volante, no hay conductor, no hay descanso. Y los robots cosechadores hacen lo mismo en otra etapa del proceso. Identifican, seleccionan y recolectan con una precisión constante,
reduciendo desperdicios y aumentando la eficiencia general del sistema. Todo está conectado, todo está sincronizado, y todo responde a una lógica común: producir más con menos intervención humana. En ese escenario, la agricultura de precisión no es solo una mejora tecnológica, es un rediseño completo del sistema agrícola, donde cada elemento del proceso está medido, controlado y optimizado. Y cuanto más avanza esta integración tecnológica, más evidente se vuelve una idea incómoda. La agricultura ya no depende únicamente de la experiencia humana, depende de la capacidad de los sistemas para reemplazarla. La última etapa de esta revolución no está en la información ni en los sistemas de análisis, sino en lo que ocurre directamente sobre la Tierra, porque cuando los datos ya pueden interpretarlo todo y la inteligencia artificial puede decidir con mayor rapidez y precisión que cualquier ser humano, el siguiente paso es inevitable: ejecutar esas decisiones sin intermediarios. Ahí es donde entran los tractores autónomos y los robots agrícolas, como una fuerza completamente integrada al sistema. Los tractores ya no necesitan conductor. Se mueven con rutas calculadas al detalle, ajustando su comportamiento en tiempo real según las condiciones del suelo, el clima y los objetivos de producción. No hay pausas, no hay errores por cansancio, no hay variaciones humanas, solo continuidad operativa. Detrás de ellos, los robots cosechadores trabajan con la misma lógica. Identifican cultivos maduros mediante visión artificial, seleccionan con precisión lo que debe recolectarse y ejecutan el proceso sin dañar el resto de la planta. Cada movimiento está optimizado. Cada decisión está predefinida por sistemas que aprenden constantemente. La agricultura deja de ser un conjunto de tareas independientes y se convierte en un flujo continuo de operaciones automatizadas. Desde la siembra hasta la cosecha, todo puede ser coordinado por sistemas conectados entre sí, donde cada máquina cumple un rol específico dentro de una red más grande. No trabajan aisladas, trabajan como parte de un mismo organismo tecnológico. Y en ese punto, la idea de agricultura cambia por completo. Ya no se trata de personas trabajando la tierra, se trata de sistemas ejecutando procesos. La agricultura de precisión no busca solo mejorar el rendimiento, sino eliminar la incertidumbre del proceso productivo. Pero al hacerlo, algo más comienza a cambiar. El papel humano deja de ser central, pasa de ser ejecutor a observador, deja de ser indispensable, y se convierte en opcional dentro de un sistema que puede operar por sí mismo durante largos periodos de tiempo. Y entonces surge la pregunta que atraviesa toda esta transformación tecnológica. Si cada tarea del campo puede ser realizada por una máquina, si cada decisión puede ser tomada por inteligencia artificial, y si cada proceso puede ser ejecutado sin intervención humana, ¿qué lugar queda realmente para nosotros en la agricultura del futuro? Durante siglos, la agricultura siempre estuvo atada a una idea imposible de separar: la tierra. Sembrar significaba depender del suelo, del clima, de las estaciones y de un entorno completamente fuera de control humano. Pero ahora, por primera vez, esa dependencia comienza a romperse. Las ciudades empiezan a cambiar su relación con la producción de alimentos. Ya no es necesario imaginar vastos campos en las afueras, porque la agricultura está comenzando a aparecer dentro de los propios edificios urbanos. Estructuras verticales, iluminadas artificialmente, donde los cultivos crecen en niveles apilados uno sobre otro, como si fueran parte de una fábrica biológica. No hay tierra visible, no hay cielo abierto, no hay estaciones, solo espacios cerrados diseñados para controlar cada variable del crecimiento. Dentro de estas instalaciones, todo está regulado con precisión absoluta. La luz no depende del sol, es artificial y constante. El agua no se pierde en el suelo, circula en sistemas cerrados que la reutilizan una y otra vez, y los nutrientes se administran en cantidades exactas según lo que cada planta necesita en cada momento. Aquí, la agricultura deja de ser un proceso natural, se convierte en un entorno completamente controlado. Los sistemas hidropónicos permiten que las plantas crezcan directamente en soluciones nutritivas sin necesidad de tierra, y la aeroponía lleva este concepto aún más lejos, manteniendo las raíces suspendidas en el aire
mientras reciben nutrientes en forma de niebla fina, administrada con precisión milimétrica. Todo está diseñado para maximizar el crecimiento y minimizar el desperdicio. Y en el centro de este modelo está una idea que redefine por completo lo que entendemos por cultivo. Producir alimentos sin depender del suelo. La agricultura ya no está limitada por la geografía ni por el clima. Puede ocurrir dentro de cualquier ciudad, en cualquier lugar del mundo, siempre que exista la infraestructura adecuada para sostenerla. Y eso abre una posibilidad radical, una agricultura que ya no mira hacia el campo, sino hacia el interior de los edificios donde vive la población. La expansión de las granjas verticales no es solo una innovación tecnológica, es una respuesta directa a una limitación cada vez más evidente del modelo agrícola tradicional. Porque mientras la población mundial sigue concentrándose en las ciudades, la producción de alimentos continúa dependiendo de zonas rurales cada vez más alejadas. Eso implica transporte, tiempo, costos y una cadena de suministro vulnerable a interrupciones. Las granjas indoor cambian esa lógica por completo. Al ubicarse dentro o cerca de los centros urbanos, reducen drásticamente la distancia entre producción y consumo. Los alimentos ya no necesitan recorrer miles de kilómetros para llegar a su destino. En muchos casos, se producen a pocos minutos de donde serán consumidos, y esa proximidad lo transforma todo. Menos transporte significa menos pérdidas, menos tiempo de distribución, menos dependencia de combustibles y logística compleja, pero también significa un cambio profundo en la forma en que entendemos el sistema alimentario global. Dentro de estos edificios, cada planta es monitoreada individualmente. Sensores registran su crecimiento en tiempo real. Cámaras analizan su estado hoja por hoja. Sistemas automatizados ajustan constantemente las condiciones del entorno para mantener un equilibrio perfecto. Luz, temperatura, humedad y nutrientes se regulan de forma continua, sin interrupciones. Aquí no existe la improvisación. No existe la variabilidad del clima, no existe la incertidumbre del campo abierto. Todo está diseñado para ser predecible. Y en ese nivel de control, la agricultura comienza a parecerse menos a un proceso natural y más a un sistema industrial altamente optimizado. Cuando puedes controlar cada variable del crecimiento de una planta, la agricultura deja de depender del entorno y empieza a depender exclusivamente del sistema que la sostiene. Y ese sistema cada vez más es tecnológico, profundamente dependiente de máquinas capaces de mantener condiciones estables las 24 horas del día. La verdadera transformación de las granjas verticales no está solo en su ubicación o en su diseño, sino en lo que hacen posible a nivel operativo, una agricultura completamente desconectada de las condiciones naturales. En estos sistemas indoor, el clima deja de ser un factor. No hay estaciones que esperar, ni lluvias que predecir, ni sequías que enfrentar. Todo el entorno es artificialmente creado y mantenido por tecnología que trabaja de forma constante para asegurar estabilidad absoluta. Las imágenes muestran instalaciones donde los cultivos crecen bajo iluminación controlada, en ciclos perfectamente sincronizados. Cada nivel del edificio funciona como una unidad de producción independiente, pero coordinada dentro de un sistema central que supervisa y ajusta cada detalle en tiempo real. La automatización aquí no es un complemento, es la base del sistema. Robots internos se encargan del traslado de cultivos entre etapas de crecimiento. Sistemas mecánicos gestionan la siembra y la cosecha, y plataformas inteligentes ajustan continuamente los parámetros ambientales sin necesidad de intervención humana directa. Todo está integrado en un flujo continuo de producción, y ese flujo no depende del clima, ni del suelo, ni de la experiencia agrícola tradicional. Depende de infraestructura tecnológica, de energía constante y de sistemas capaces de sostener condiciones ideales sin interrupción. La agricultura indoor no solo elimina la tierra del proceso, elimina la incertidumbre, pero al hacerlo, introduce una nueva dependencia, porque cuanto más controlado es el sistema, más depende de la tecnología que lo mantiene funcionando. Sin sensores, sin automatización, sin sistemas de control y sin mantenimiento constante, estas granjas simplemente no podrían existir. La producción se vuelve eficiente, constante y predecible.
pero también completamente artificial en su funcionamiento. Y en ese punto surge una pregunta inevitable. Si podemos producir alimentos en cualquier ciudad, dentro de edificios controlados por máquinas, sin depender del clima ni del suelo, ¿la agricultura sigue siendo un proceso natural o se ha convertido ya en otra cosa completamente distinta y profundamente dependiente de máquinas capaces de mantener condiciones estables las 24 horas del día? La verdadera transformación de las granjas verticales no está solo en su ubicación o en su diseño, sino en lo que hacen posible a nivel operativo. Una agricultura completamente desconectada de las condiciones naturales. En estos sistemas indoor, el clima deja de ser un factor. No hay estaciones que esperar, ni lluvias que predecir, ni sequías que enfrentar. Todo el entorno es artificialmente creado y mantenido por tecnología que trabaja de forma constante para asegurar estabilidad absoluta. La sustitución no ocurre de forma abrupta, sino por etapas que se van encadenando hasta cambiar por completo la estructura del trabajo agrícola. Primero desaparecen las tareas más repetitivas, luego las más físicas, después aquellas que requieren vigilancia constante, y finalmente, incluso las que dependen de experiencia acumulada durante años, empiezan a ser asumidas por sistemas capaces de aprender de millones de datos en tiempo real. Los drones marcan el inicio de este cambio silencioso. Vuelan sobre los cultivos sin descanso, capturando información que antes requería recorridos completos por el campo. Donde antes había observación humana directa, ahora hay imágenes, mapas y análisis automatizados. Después, los robots terrestres toman el relevo en el contacto físico con los cultivos. Ya no solo observan, sino que actúan. Recorren los campos identificando problemas, aplicando tratamientos localizados y ejecutando tareas con una precisión constante, sin fatiga ni variación en el rendimiento. Cada una de estas tecnologías no solo mejora el proceso agrícola, también reduce la necesidad de intervención humana directa, y a medida que se integran entre sí, el sistema se vuelve cada vez más autónomo. Los datos recogidos por sensores, drones y máquinas terrestres alimentan modelos de inteligencia artificial que analizan el estado completo del cultivo en tiempo real. Esos modelos no solo describen lo que ocurre, sino que predicen lo que ocurrirá y recomiendan o ejecutan acciones específicas para corregir cualquier desviación. El campo deja de ser un espacio que se interpreta en el momento. Se convierte en un sistema que se anticipa a sí mismo, y en ese punto, el papel humano empieza a cambiar radicalmente. Ya no es quien realiza el trabajo, ni quien toma todas las decisiones operativas. Es quien supervisa un sistema que funciona de manera continua, coordinada y automatizada. Un sistema donde cada tarea ha sido fragmentada, optimizada y asignada a una máquina especializada. Y cuanto más eficiente se vuelve ese sistema, menos espacio queda para la intervención humana. La idea que comienza a surgir es simple pero inquietante. Cuando cada función del campo puede ser ejecutada por una máquina, la agricultura deja de depender del trabajo humano y empieza a depender únicamente de su supervisión. La última fase de esta transformación ya no se trata de añadir tecnología al campo, sino de permitir que esa tecnología opere de forma continua, sin interrupciones, y con una coordinación total entre todos sus elementos. Los robots recolectores trabajan en sincronía con los drones que monitorean los cultivos desde el aire. Ambos sistemas comparten información en tiempo real, ajustando sus acciones según las condiciones del terreno y el estado de las plantas. Lo que ocurre en una parte del campo puede modificar automáticamente el comportamiento de las máquinas en otra. Todo está conectado, todo responde a datos, todo se ajusta sin intervención humana directa. En este modelo, la eliminación de maleza, la detección de enfermedades y la cosecha dejan de ser tareas aisladas. Se convierten en procesos integrados dentro de una red de máquinas que trabajan como un solo sistema distribuido. La agricultura ya no se define por el agricultor, sino por la infraestructura tecnológica que sostiene cada decisión y cada acción en el campo. Y esa infraestructura no descansa. Los sistemas operan de día y de noche, ajustándose constantemente a nuevas variables. Si el clima cambia, el sistema responde.
Si una planta muestra señales de estrés, el sistema interviene. Si una zona del cultivo requiere atención, las máquinas se redistribuyen automáticamente para resolver el problema. La eficiencia aumenta, la dependencia humana disminuye, y el proceso se vuelve cada vez más autónomo. Pero en ese nivel de automatización aparece una consecuencia inevitable. El trabajo agrícola tradicional comienza a desaparecer en su forma original. No porque deje de existir la agricultura, sino porque deja de requerir la misma cantidad de intervención humana que durante siglos la definió. Cada tarea que se automatiza no solo acelera la producción, también redefine el papel de las personas dentro del sistema. Y cuando todas las tareas han sido automatizadas, lo único que queda es la supervisión de un proceso que ya no necesita ser ejecutado por humanos. La agricultura sigue existiendo, pero su funcionamiento ya no depende de quienes la construyeron durante generaciones. Depende de sistemas capaces de operar por sí mismos, con una precisión constante y una lógica que ya no es biológica, sino tecnológica. La granja del futuro ya no se parece a un campo, ni siquiera a una instalación industrial tradicional. Es un sistema completo, cerrado, interconectado, que funciona como si estuviera vivo, pero sin depender de la intervención constante de una persona. Desde el momento en que una semilla toca la tierra, el proceso ya no es guiado por manos humanas. Es una red de sistemas autónomos la que toma el control. La siembra ocurre de forma automatizada, con máquinas que calculan la profundidad exacta, la distancia entre plantas y las condiciones ideales del suelo en cada punto del terreno. Nada se deja al azar. A partir de ahí, el monitoreo es continuo. 24 horas al día, 7 días a la semana. Sensores distribuidos por todo el campo envían información constante sobre humedad, temperatura, nutrientes y crecimiento. Drones sobrevuelan el terreno registrando cada cambio, cada variación, cada señal que pueda indicar un problema o una oportunidad. El campo ya no se observa de vez en cuando, se observa siempre, y esa información no se acumula para ser revisada después. Se procesa en tiempo real por sistemas de inteligencia artificial que analizan el estado completo de la granja como un todo. Cada planta, cada zona del cultivo, cada variable ambiental forma parte de un modelo dinámico que se actualiza segundo a segundo. Cuando algo necesita atención, el sistema no espera instrucciones humanas, actúa. La cosecha también es automática. Robots especializados identifican el punto exacto de maduración de cada cultivo y lo recolectan con precisión constante, evitando desperdicio y optimizando cada movimiento. No hay pausas, no hay jornadas, no hay limitaciones físicas, y una vez que los alimentos son recolectados, la logística entra en acción. Sistemas robotizados clasifican, empaquetan y transportan los productos dentro de la misma infraestructura automatizada. Todo fluye como una cadena continua, donde cada etapa está conectada con la siguiente, sin interrupciones. En el centro de todo este sistema, no hay un agricultor tomando decisiones manuales. Hay inteligencia artificial. Un núcleo de control que analiza datos, predice escenarios, optimiza recursos y coordina cada acción dentro de la granja. Decide cuándo sembrar, cuándo regar, cuándo intervenir y cuándo cosechar, basándose en millones de variables procesadas simultáneamente. Y así la granja deja de ser un lugar de trabajo humano y se convierte en un sistema autónomo que produce alimentos de manera constante, precisa y completamente automatizada. La idea de una granja totalmente automatizada no surge de la nada. Es el resultado lógico de todo lo que la agricultura ha ido acumulando durante décadas. Más datos, más sensores, más máquinas, más control. En este modelo, cada componente cumple una función específica dentro de un sistema mucho más grande. La siembra, el riego, el monitoreo, la cosecha y la distribución no son procesos separados, sino etapas conectadas dentro de un flujo continuo de producción. La clave está en la coordinación. La inteligencia artificial central no solo observa lo que ocurre en la granja, integra toda la información disponible en tiempo real y la convierte en decisiones operativas. Si detecta cambios en el clima, ajusta automáticamente el riego.
Si identifica riesgo de plagas, activa sistemas de intervención localizada. Si anticipa una ventana óptima de cosecha, reorganiza las máquinas para maximizar la eficiencia. Nada ocurre de forma aislada. Todo responde a un sistema unificado, y ese sistema no se detiene. El monitoreo constante elimina la necesidad de inspecciones humanas tradicionales. Ya no es necesario recorrer el campo para entender su estado. Cada metro del cultivo está representado digitalmente, actualizado segundo a segundo, como una versión viva del propio sistema agrícola en forma de datos. La granja ya no es un espacio físico únicamente. Es también un modelo digital que existe en paralelo, donde se simula, predice y optimiza cada decisión antes de ejecutarla en el mundo real. Las máquinas, por su parte, ya no funcionan como herramientas individuales. Se comportan como una red coordinada. Si una unidad falla, otra la reemplaza. Si una zona requiere más atención, los recursos se redistribuyen automáticamente. La eficiencia no depende de una sola máquina, sino de la inteligencia colectiva del sistema. En este punto, la intervención humana se reduce a un nivel mínimo, no porque desaparezca por completo, sino porque el sistema ya no necesita instrucciones constantes para operar. La granja sigue produciendo, sigue ajustándose, sigue optimizándose. Y todo esto ocurre sin que nadie tenga que dirigir cada paso del proceso. La automatización no solo ha cambiado cómo se trabaja la tierra, ha cambiado la idea misma de lo que significa trabajarla. En una granja totalmente automatizada, el tiempo deja de entenderse como una secuencia de decisiones humanas y pasa a ser un flujo continuo de optimización. No hay inicio de jornada ni final de jornada. El sistema no distingue entre día y noche, porque no necesita descanso. Las máquinas trabajan cuando es necesario, se ajustan cuando las condiciones cambian y se reorganizan cuando aparece cualquier variación en el entorno. La producción agrícola se convierte en un proceso permanente. La logística también se integra dentro de este mismo sistema. Una vez que los cultivos son cosechados, el movimiento de los productos no depende de intervención manual. Vehículos autónomos y sistemas internos de transporte se encargan de clasificar, almacenar y distribuir los alimentos dentro de una cadena completamente automatizada. Cada paso está sincronizado con el siguiente, como si toda la granja fuera una sola máquina. Cuando todos los procesos están conectados, el sistema deja de necesitar coordinación humana externa. Se coordina a sí mismo, y es ahí donde la inteligencia artificial se convierte en el verdadero núcleo de la granja. No solo ejecuta tareas, aprende del comportamiento del sistema, identifica patrones de producción, ajusta estrategias de cultivo, optimiza el uso de recursos en función de objetivos a largo plazo. La granja ya no responde únicamente al presente, sino también a predicciones sobre el futuro. Si se anticipa una sequía, el sistema modifica el consumo de agua antes de que ocurra. Si detecta una posible caída en la demanda, ajusta la producción automáticamente. Si identifica condiciones óptimas, acelera los procesos para aprovecharlas al máximo. Todo está orientado a mantener estabilidad, eficiencia y rendimiento constante. En este escenario, la figura humana deja de ser operativa y pasa a ser periférica. Ya no es necesaria para ejecutar tareas, ni para tomar decisiones rutinarias, ni siquiera para supervisar cada proceso individual. La granja funciona como un organismo autónomo, un sistema que percibe, analiza y actúa sin interrupciones. Y cuanto más perfeccionado se vuelve ese sistema, más evidente resulta una idea difícil de ignorar. La agricultura ya no depende del trabajo humano, depende de su capacidad para diseñar y mantener máquinas que puedan reemplazarlo por completo. La promesa que impulsa toda esta transformación es, en apariencia, simple y difícil de ignorar: producir más alimentos utilizando menos recursos. En un mundo donde la demanda de comida crece sin detenerse, la idea de aumentar la producción de forma constante se convierte en un objetivo global. Y la tecnología agrícola moderna parece ofrecer precisamente eso: un sistema capaz de escalar la producción más allá de los límites tradicionales del campo. Las nuevas granjas automatizadas, los sistemas de agricultura de precisión y las instalaciones indoor
prometen un nivel de eficiencia que antes era imposible. Cada recurso puede ser medido, ajustado y optimizado. Cada decisión puede basarse en datos en tiempo real, y cada proceso puede ejecutarse con una precisión constante, sin las variaciones propias del trabajo humano o del clima. Uno de los argumentos más fuertes es la reducción del desperdicio. En la agricultura tradicional, una parte importante de la producción se pierde por malas condiciones climáticas, errores en la cosecha o fallos en la logística. Con sistemas automatizados, ese margen de pérdida se reduce drásticamente. Las máquinas pueden cosechar en el momento exacto de maduración, transportar con menos daño y procesar con mayor precisión cada etapa del cultivo. Otro punto clave es la reducción del uso de pesticidas. Gracias a sensores avanzados y sistemas de detección temprana, las plagas pueden identificarse antes de que se propaguen. Esto permite intervenciones localizadas y precisas, evitando el uso masivo de químicos y reduciendo el impacto sobre el entorno. El ahorro de agua también se vuelve central en este modelo. Sistemas inteligentes pueden administrar la cantidad exacta necesaria para cada cultivo, evitando el desperdicio asociado a métodos tradicionales de riego. En un contexto global de escasez hídrica, esta eficiencia se presenta como una ventaja crítica. Además, la producción deja de depender de estaciones o condiciones climáticas. Las granjas pueden operar de forma continua, durante todo el año, sin interrupciones por sequías, heladas o tormentas. Esto permite una estabilidad en el suministro de alimentos que antes no era posible. Y junto a todo esto, surge otro argumento cada vez más repetido: la reducción del impacto ambiental. Y así, la transición deja de verse como una simple innovación tecnológica. Empieza a entenderse como una respuesta directa a problemas globales que ya no pueden ser ignorados. Detrás de estos beneficios existe una lógica que explica por qué tantos gobiernos, empresas tecnológicas e inversionistas están apostando con tanta fuerza por esta transición. No se trata únicamente de producir más alimentos, sino de estabilizar un sistema global que se ha vuelto cada vez más impredecible. La agricultura tradicional depende de demasiadas variables externas: clima, suelo, agua, mano de obra, logística y mercados. Cada una de ellas introduce incertidumbre. Y en un mundo donde la demanda de alimentos sigue creciendo, esa incertidumbre se convierte en un riesgo estructural. Las tecnologías agrícolas modernas prometen reducir ese riesgo. Al automatizar procesos, estandarizar decisiones y controlar variables en entornos cerrados o altamente monitoreados, el sistema alimentario se vuelve más predecible. Y en términos económicos y políticos, la previsibilidad es uno de los activos más valiosos, porque no se trata solo de alimentar a la población actual, sino de garantizar estabilidad futura. Las imágenes muestran centros de datos agrícolas, plataformas de inteligencia artificial analizando cosechas globales y redes de granjas conectadas que comparten información en tiempo real. Todo esto permite una visión más amplia del sistema alimentario, donde cada granja deja de ser una unidad aislada y pasa a formar parte de una infraestructura global coordinada. En este modelo, las decisiones ya no se toman únicamente a nivel local, se optimizan a escala regional o incluso global. Esto permite ajustar la producción según la demanda, reducir excedentes y mejorar la distribución de recursos. Y esa eficiencia tiene un impacto directo en los costos: menos pérdidas, menos errores, menos variabilidad, más control. Para los inversionistas, esto representa un sistema más rentable y escalable. Para los gobiernos, una forma de reducir riesgos asociados a crisis alimentarias. Y para la industria tecnológica, una nueva frontera donde aplicar inteligencia artificial, automatización y análisis de datos a gran escala. Pero esta misma eficiencia también redefine la relación con el campo, porque cuando un sistema puede producir de forma más constante, más predecible y con menos intervención humana, la pregunta ya no es solo qué tan bien funciona, sino quién lo controla. Y en ese punto, la promesa de beneficios empieza a entrelazarse con una transformación mucho más profunda del poder sobre la producción de alimentos.
La narrativa de los beneficios prometidos se sostiene sobre una idea central: hacer que la producción de alimentos sea más eficiente, más estable y más resistente a las crisis. Pero esa misma lógica de eficiencia, llevada al extremo, cambia la estructura completa del sistema agrícola. Porque cada optimización reduce una variable, y cada variable eliminada reduce también la necesidad de intervención humana. Cuando el agua se administra de forma automática, ya no se requiere supervisión constante. Cuando los pesticidas se reemplazan por detección temprana y precisión localizada, disminuye la dependencia de decisiones manuales. Cuando la cosecha ocurre en el momento exacto de maduración, la experiencia del agricultor deja de ser el factor determinante. Todo se convierte en cálculo. Todo se convierte en sistema. Todo se convierte en automatización. Los mismos mecanismos que prometen resolver la crisis alimentaria global también están redefiniendo quién participa en la producción de alimentos. Las imágenes muestran granjas perfectamente organizadas, sistemas funcionando sin interrupciones y redes de distribución optimizadas al detalle. No hay desperdicio visible, no hay desorden, no hay improvisación, solo flujo constante de producción controlada. Y en ese contexto, los gobiernos ven estabilidad, las empresas ven crecimiento, los inversionistas ven rentabilidad. El sistema, en su conjunto, parece avanzar hacia un modelo más sólido y predecible, pero la eficiencia total tiene una consecuencia inevitable. Cuanto más perfecto se vuelve un sistema, menos tolera la intervención externa, y cuanto menos depende de intervención externa, más se vuelve autónomo. La promesa inicial era simple: producir más alimentos con menos impacto. Pero el resultado final apunta hacia algo más profundo: un sistema alimentario que puede operar con mínima dependencia humana. Y ahí surge la verdadera pregunta que atraviesa toda esta transformación. Si la automatización logra cumplir todas estas promesas, más producción, menos desperdicio, menos agua, menor impacto ambiental, entonces el costo de esa eficiencia ya no se mide solo en recursos, se mide en relevancia humana dentro del sistema. Porque un modelo que funciona mejor sin intervención constante, inevitablemente empieza a necesitar menos intervención. La automatización agrícola se presenta como una solución a múltiples crisis al mismo tiempo: más producción, menos desperdicio, mayor eficiencia y una agricultura capaz de adaptarse a un mundo cada vez más complejo. Pero detrás de esa promesa de progreso, comienza a emerger una realidad mucho más ambigua, porque cuando una transformación tecnológica es lo suficientemente profunda, no solo cambia la forma en que se producen las cosas, también cambia quién las produce y quién tiene el control. Uno de los primeros efectos visibles es el desplazamiento del trabajo humano en el campo. A medida que los robots, los drones y los sistemas de inteligencia artificial asumen tareas agrícolas, la necesidad de mano de obra rural disminuye de forma constante. Trabajos que durante generaciones sostuvieron comunidades enteras empiezan a desaparecer o a transformarse en roles técnicos muy especializados, inaccesibles para gran parte de la población. Esto no ocurre de manera repentina sino progresiva. Pero el resultado es el mismo: menos personas trabajando la tierra. Y eso tiene consecuencias sociales profundas. Pueblos rurales que dependen históricamente de la agricultura comienzan a vaciarse. Familias que vivían del campo durante décadas se ven obligadas a migrar hacia las ciudades en busca de nuevas oportunidades. La relación entre comunidad y territorio, que durante siglos fue el núcleo de la vida agrícola, empieza a debilitarse. Al mismo tiempo, el control de la producción de alimentos se concentra cada vez más en menos actores. Las empresas que desarrollan las tecnologías agrícolas, los sistemas de inteligencia artificial y las infraestructuras automatizadas adquieren una influencia creciente sobre algo fundamental: la comida. Y cuando el control de la producción alimentaria se centraliza, también aumenta el poder de decisión sobre quién produce, cómo se produce y bajo qué condiciones. La agricultura deja de ser un conjunto disperso de productores independientes y se convierte en un sistema altamente centralizado y tecnológico.
Y esa centralización introduce una nueva dependencia, porque cuanto más automatizado es el campo, más depende de software, sensores, redes digitales y sistemas de control que deben funcionar de manera constante. La agricultura ya no depende solo del clima o del suelo, sino también de la estabilidad de infraestructuras tecnológicas complejas. Y como cualquier sistema digital, también se vuelve vulnerable. Fallos técnicos, interrupciones en la red o incluso ataques cibernéticos pueden afectar directamente la producción de alimentos. Lo que antes era un sistema biológico distribuido en la naturaleza, ahora se convierte en una red tecnológica interconectada, con nuevos puntos de riesgo. En este contexto, el campo deja de ser solo un espacio de producción y empieza a ser un sistema crítico de infraestructura. Y eso abre un debate inevitable. Cuando la tecnología se convierte en el eje central de la agricultura, ¿quién controla realmente la comida que alimenta al mundo? La concentración del poder alimentario no ocurre de forma visible al principio. No se anuncia, no se impone de manera abrupta. Se construye a través de la dependencia. Cada granja automatizada necesita software especializado. Cada sistema de inteligencia artificial requiere datos masivos para funcionar. Cada red de sensores, drones y robots depende de actualizaciones, mantenimiento y plataformas digitales que no están en manos del agricultor tradicional. Poco a poco, el control se desplaza hacia quienes diseñan, operan y mantienen esas infraestructuras tecnológicas. Las imágenes muestran centros de control globales, servidores procesando información agrícola en tiempo real y empresas tecnológicas gestionando sistemas que abarcan múltiples regiones del mundo. La producción de alimentos, que durante siglos fue descentralizada y diversa, comienza a integrarse en redes cada vez más unificadas. Y en esa integración aparece una nueva forma de poder. Quien controla los datos, controla las decisiones. Porque la agricultura moderna no solo produce alimentos, produce información sobre suelos, clima, rendimiento, consumo de recursos y demanda global. Esa información se convierte en el núcleo de la toma de decisiones y quien la posee obtiene una ventaja estructural sobre todo el sistema. Cuando la comida depende de sistemas digitales, el acceso a esos sistemas se convierte en una cuestión estratégica. Y eso abre la puerta a otro riesgo, la dependencia tecnológica total. Si una granja no puede funcionar sin su red de sensores, sin su inteligencia artificial o sin su sistema de control remoto, entonces cualquier interrupción deja de ser un problema técnico menor y se convierte en una amenaza directa a la producción de alimentos. En este nuevo modelo, el campo ya no es autónomo en el sentido tradicional. Es un sistema altamente eficiente, pero profundamente interconectado con infraestructuras digitales que deben mantenerse activas en todo momento. Y como cualquier sistema centralizado, esa interdependencia también crea vulnerabilidades. Un fallo en la red puede detener procesos completos. Una actualización mal implementada puede afectar la producción, y un ataque externo puede comprometer la estabilidad de regiones enteras. La agricultura, que alguna vez fue un sistema distribuido y resistente por naturaleza, empieza a parecerse cada vez más a una red tecnológica global. Y en ese cambio silencioso, el riesgo ya no está solo en la tierra, sino en la infraestructura invisible que ahora sostiene toda la producción de alimentos. La deshumanización del campo no ocurre de manera inmediata ni evidente. No es que el ser humano desaparezca de un día para otro, sino que su presencia se vuelve cada vez más distante del proceso real de producción. El contacto directo con la tierra se reduce. La observación física del cultivo se reemplaza por pantallas, sensores y modelos digitales. Las decisiones ya no se toman caminando entre los campos, sino interpretando datos en tiempo real desde centros de control. El campo deja de ser un espacio vivido y empieza a ser un sistema administrado. En este nuevo entorno, la agricultura ya no se experimenta como antes. Ya no hay el mismo vínculo cotidiano con el suelo, con el clima, con el crecimiento natural de los cultivos. Todo está mediado por tecnología que interpreta, ajusta y ejecuta. Las máquinas trabajan de forma constante, mientras la intervención humana se limita cada vez más a la supervisión remota o a la gestión de sistemas complejos.
Incluso las decisiones más importantes pueden ser tomadas por inteligencia artificial en función de objetivos de eficiencia, rendimiento o reducción de riesgos. Y aunque esto incrementa la producción y reduce errores, también transforma la relación emocional y cultural con la agricultura. Lo que antes era conocimiento transmitido de generación en generación, basado en la experiencia directa con la tierra, empieza a perder espacio frente a sistemas automatizados que aprenden de datos, no de vivencias. El campo en su forma tradicional se convierte en algo cada vez menos común, y en su lugar aparece una infraestructura altamente eficiente, pero también más fría, más distante y menos humana en su funcionamiento. La automatización no solo cambia lo que se hace en la agricultura, cambia la forma en que nos relacionamos con ella, y en ese cambio surge una pregunta que atraviesa todo el proceso. Si el campo puede funcionar sin presencia humana constante, ¿qué lugar ocupa el ser humano en un sistema que ya no depende de él para producir? Durante siglos, el agricultor no fue solo un trabajador del campo, fue el centro de todo un sistema de vida. La persona que conocía la tierra, que entendía el clima sin necesidad de instrumentos, que heredaba y transmitía un conocimiento construido a través de generaciones enteras. Pero ahora, ese papel está cambiando de forma profunda. La automatización, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías agrícolas están redefiniendo qué significa trabajar en el campo. Y con ello surge una pregunta inevitable. ¿Qué pasará con los agricultores en este nuevo mundo? En algunos casos, la transformación no significa desaparición, sino adaptación. Están emergiendo nuevos roles que no existían antes dentro de la agricultura tradicional. Técnicos que supervisan sistemas automatizados, especialistas en datos agrícolas, operadores de drones, ingenieros de sistemas de riego inteligente y analistas que interpretan información generada por sensores en tiempo real. El trabajo agrícola ya no se limita a la tierra. Ahora también ocurre frente a pantallas, dentro de plataformas digitales y en la gestión de sistemas complejos que controlan la producción desde múltiples niveles. Esto da lugar a una nueva forma de agricultura híbrida, donde el ser humano no desaparece del todo, pero comparte cada vez más funciones con las máquinas. En este modelo, la experiencia del agricultor tradicional se combina con la precisión de la tecnología, creando un sistema donde ambos elementos conviven, aunque no siempre en equilibrio. Sin embargo, esta transición no es uniforme ni aceptada por todos. En muchas regiones, existe resistencia cultural a este cambio. Para algunos agricultores, la conexión con la tierra no puede ser reemplazada por algoritmos o automatización. La agricultura no es solo producción de alimentos, sino identidad, tradición y forma de vida. Y esa dimensión humana no siempre encaja en los nuevos modelos tecnológicos. Al mismo tiempo, la brecha entre pequeños productores y grandes corporaciones se hace cada vez más evidente. Las empresas con acceso a tecnología avanzada pueden optimizar su producción, reducir costos y aumentar su escala de forma significativa. En contraste, los productores pequeños enfrentan mayores dificultades para adaptarse a este nuevo entorno altamente tecnificado. Y así, el futuro de la agricultura no se presenta como una única dirección clara, sino como un escenario en disputa, un espacio donde conviven la innovación tecnológica, la tradición agrícola y la incertidumbre sobre cómo será realmente el campo en los próximos años. La transición hacia una agricultura más automatizada no solo redefine las herramientas del campo, también redefine las trayectorias de vida de quienes han trabajado en él durante generaciones. Para algunos agricultores, el cambio significa reinvención. No abandonan la agricultura, pero sí cambian su forma de participar en ella. Pasan de trabajar directamente la tierra a supervisar sistemas automatizados, interpretar datos, operar maquinaria inteligente o gestionar plataformas digitales que controlan la producción. El conocimiento tradicional no desaparece por completo, pero empieza a mezclarse con nuevas habilidades técnicas. Saber leer el clima sigue siendo valioso, pero ahora se complementa con saber interpretar modelos predictivos. Entender el suelo sigue siendo importante,
pero ahora se suma la capacidad de analizar sensores y sistemas de monitoreo en tiempo real. En este escenario, surge una agricultura cada vez más híbrida, donde lo humano y lo tecnológico se entrelazan de forma constante. Las máquinas no eliminan por completo la presencia del agricultor, pero sí modifican profundamente su rol dentro del sistema productivo. Sin embargo, esta integración no es igual en todas partes. Mientras algunos productores tienen acceso a tecnología avanzada y pueden adaptarse con relativa facilidad, otros enfrentan barreras económicas y estructurales que los dejan fuera de esta transformación. La automatización requiere inversión, infraestructura y conocimiento técnico, lo que amplía la distancia entre quienes pueden integrarse al nuevo modelo y quienes no. Esto genera una tensión creciente entre diferentes escalas de producción. Por un lado, grandes corporaciones agrícolas capaces de implementar sistemas altamente automatizados, optimizar recursos y operar a gran escala con eficiencia constante. Por otro lado, pequeños productores que dependen de métodos tradicionales y que ven cómo su competitividad se reduce frente a sistemas más avanzados. El futuro de la agricultura no solo depende de la tecnología, sino también de quién tiene acceso a ella. Y en ese acceso desigual se define una parte importante del futuro del campo. Porque la tecnología no solo transforma la producción, también redefine quién puede participar en ella. El futuro de los agricultores no está escrito de una sola forma. Es un territorio en disputa, donde conviven la adaptación, la resistencia y la incertidumbre. En algunos lugares, la transformación avanza con rapidez. Los sistemas automatizados se integran en la vida diaria del campo, y las nuevas generaciones de agricultores crecen ya familiarizadas con drones, sensores y plataformas digitales. Para ellos, la tecnología no es una amenaza, sino una extensión natural del trabajo agrícola. Pero en otros contextos, el cambio genera resistencia. Hay quienes sienten que la automatización rompe algo esencial en la relación con la tierra, que reduce la agricultura a un proceso técnico, cuando durante siglos fue también una forma de identidad, cultura y pertenencia. Para estos agricultores, el campo no puede separarse de la experiencia directa, del trabajo físico y del conocimiento transmitido de manera oral y práctica. Esta tensión no es solo tecnológica, es también cultural. La llegada de sistemas automatizados plantea una pregunta más profunda. ¿Qué parte de la agricultura pertenece a la tradición y qué parte pertenece al futuro? Mientras tanto, la brecha entre pequeños productores y grandes corporaciones sigue ampliándose. Las corporaciones avanzan con rapidez, integrando inteligencia artificial, robótica y análisis de datos a gran escala. Los pequeños productores, en cambio, deben decidir entre adaptarse, colaborar o mantenerse en modelos más tradicionales que cada vez resultan menos competitivos. Y en medio de todo esto, el papel del agricultor se vuelve más complejo de definir. Ya no es únicamente quien trabaja la tierra, sino quien intenta encontrar su lugar dentro de un sistema que cambia más rápido que las generaciones. La automatización no ha eliminado al agricultor, pero sí ha cambiado el terreno donde éste intenta sobrevivir. Y en ese nuevo paisaje, el futuro no está cerrado, todavía está en construcción. La agricultura del futuro se presenta como una promesa ambivalente. Por un lado, se perfila la imagen de un sistema altamente eficiente, capaz de producir más alimentos con menos recursos, menos desperdicio y un impacto ambiental reducido. Un modelo donde la tecnología permite anticipar problemas, optimizar cada proceso y garantizar una producción constante incluso en un mundo cada vez más inestable. En este escenario, el campo se convierte en un sistema inteligente, interconectado y autónomo. Las decisiones se basan en datos, la producción se ajusta en tiempo real y la intervención humana se limita a la supervisión de un proceso que funciona con precisión casi perfecta. Es una visión que muchos describen como el futuro ideal de la agricultura. Pero al mismo tiempo, existe otra posibilidad que crece en paralelo. Un mundo donde la producción de alimentos depende completamente de algoritmos, redes de sensores, inteligencia artificial y sistemas automatizados que operan de forma continua. Un sistema donde la estabilidad alimentaria ya no está en manos de agricultores individuales, sino de infraestructuras tecnológicas globales. En este modelo,
La comida sigue llegando a las ciudades. Los campos siguen produciendo y los sistemas siguen funcionando. Pero detrás de esa aparente normalidad, cada decisión está mediada por procesos automáticos que pocos comprenden en su totalidad. La eficiencia aumenta, pero también la distancia entre quienes producen y lo que se produce. La tecnología deja de ser solo una herramienta y se convierte en el núcleo del sistema alimentario. Y en ese punto, el futuro deja de ser una promesa clara para convertirse en una pregunta abierta. Una pregunta que no tiene una sola respuesta, porque depende de cómo se equilibren la innovación, el control y la participación humana en este nuevo modelo agrícola. Y entonces surge la duda final, inevitable, que atraviesa todo este proceso. Cuando las máquinas cultiven nuestros alimentos, ¿quién controlará realmente el futuro?